El cielo de Teherán fue testigo del despegue de una aeronave marcada con la señal de llamada IRAN-07, un identificador que, para los observadores atentos, activó inmediatamente las alarmas. No se trataba de un avión gubernamental común ni de una misión diplomática ordinaria. El Airbus A321 en cuestión, oficialmente propiedad de la compañía Mirage Abayoyaru, era en realidad uno de los activos aéreos más sensibles y herméticos de la Guardia Revolucionaria Islámica. En los círculos de inteligencia occidentales, esta aeronave tenía un apodo inquietante: la caja fuerte voladora. Su singularidad no radicaba solo en el modelo o en su operador, sino en su estatus invisible. El vuelo no figuraba en los protocolos habituales, no aparecía en los registros diplomáticos formales y su autorización de despegue estaba enterrada deliberadamente entre documentos administrativos anodinos. Precisamente ese detalle, aparentemente menor, fue el que atrajo la atención de analistas independientes y agencias extranjeras. Algo se estaba moviendo fuera de los canales normales, y cuando eso ocurre en Teherán, rara vez es por casualidad. Pese a los intentos de ocultamiento, el avión apareció brevemente en los sistemas de seguimiento civil. En cuestión de minutos, el vuelo se convirtió en el más observado en Flight Radar 24. Las redes sociales comenzaron a hervir. Algunos usuarios interpretaron el trayecto como una visita diplomática de alto nivel, una señal más del acercamiento estratégico entre Irán y Rusia. Otros, mucho más escépticos, sugirieron algo distinto: el inicio de una huida, el primer movimiento de evacuación de figuras clave del régimen iraní hacia territorio ruso. La confirmación oficial llegó rápido, pero no disipó las dudas. Se anunció que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, viajaba acompañado de una delegación rumbo a Moscú, con destino final la residencia del líder ruso, Vladimir Putin. A primera vista, el grupo parecía encajar en el molde de una misión estatal de alto nivel. Sin embargo, la naturaleza del avión, su historial y la forma en que se gestionó el vuelo indicaban que había mucho más bajo la superficie. Las especulaciones no tardaron en intensificarse. Diversas fuentes, incluidas filtraciones provenientes de círculos opositores al régimen, empezaron a señalar que la aeronave no transportaba únicamente personas. Según estas informaciones, el verdadero peso del vuelo no estaba en los asientos, sino en la bodega. Una carga de valor incalculable, tan significativa que podría alterar el futuro político y económico de Irán. La ruta elegida reforzaba esta hipótesis. El avión evitó cuidadosamente espacios aéreos innecesarios, sobrevoló el mar Caspio y utilizó el corredor más seguro hacia Moscú, minimizando al máximo su exposición internacional. Esta elección no era casual. Podía interpretarse como una simple precaución ante las sanciones, pero también como un intento deliberado de ocultar la verdadera naturaleza del envío, porque, según las filtraciones, lo que viajaba a bordo eran las claves físicas y digitales de los activos del CTAD, una estructura financiera colosal controlada directamente por el líder supremo, Ali Khamenei. El CTAD no es una institución común. Es un Estado dentro del Estado, un imperio económico que abarca sectores estratégicos completos: petróleo, gas, farmacéutica, bienes raíces, telecomunicaciones y banca encubierta. Su valor estimado ronda los 95.000 millones de dólares. Mientras la población iraní luchaba diariamente contra la inflación, la escasez y la represión policial por necesidades básicas, la élite del régimen habría decidido trasladar esta fortuna fuera del país, hacia lo que perciben como un refugio seguro: Rusia. Desde esta perspectiva, el viaje dejaba de ser una visita diplomática y pasaba a ser una operación de evacuación. Un plan de contingencia activado ante un escenario que el régimen considera cada vez más inestable. La hipótesis central es inquietante. Pezeshkian no habría volado a Moscú para estrechar manos ni firmar comunicados, sino para asegurar el futuro financiero de Khamenei y establecer un plan B para la cúpula del régimen, depositando su riqueza bajo el paraguas del Kremlin. Porque en Teherán, literalmente, el suelo comenzaba a ceder bajo los pies del líder religioso.
Al profundizar en el contexto técnico y militar, la gravedad de la situación se vuelve aún más evidente. En las 48 horas previas al vuelo, la Armada de Estados Unidos había ejecutado uno de los despliegues más contundentes en la región en años. El Golfo Pérsico y el Mar de Omán quedaron bajo control efectivo de fuerzas navales estadounidenses. El portaaviones USS Abraham Lincoln se posicionó estratégicamente, acompañado por destructores de escolta que transformaron la zona en un bloqueo de facto. La declaración del Pentágono, afirmando que las fuerzas estaban listas para cumplir cualquier orden presidencial, dejó claro que los cañones apuntaban directamente al corazón económico de Irán. Sin embargo, el verdadero detonante del plan de huida no provenía del mar, sino del norte. Un detalle que pasó casi desapercibido en los grandes medios. A apenas 300 kilómetros de la frontera iraní, en territorio cercano a Azerbaiyán, fue detectado un avión estadounidense MC-130J Comando 2. Para quien no esté familiarizado, este no es un bombardero convencional. Es una plataforma diseñada para operaciones encubiertas, infiltración, extracción y evacuación de personal en territorio hostil, volando por debajo de los radares enemigos. El mensaje era directo, sin necesidad de cifrado. Estados Unidos podía alcanzar incluso los refugios más protegidos del régimen. Para la élite iraní, esta amenaza personal resulta más aterradora que cualquier ataque aéreo masivo. No se trata de infraestructura, sino de individuos, de personas con nombres, familias y cuentas bancarias. Ese fue el verdadero miedo que, según analistas, impulsó el viaje a Moscú. El temor de terminar como otros líderes aislados, abandonados por sus aliados y atrapados dentro de su propio país. La imagen es clara. Pezeshkian, aterrizando en Moscú con una oferta multimillonaria en el bolsillo, mientras a sus espaldas los destructores estadounidenses cerraban el cerco. La expectativa iraní parecía sencilla: protección, disuasión, respaldo militar, un paraguas nuclear, tropas, garantías. Pero lo que ocurrió tras las puertas del Kremlin fue muy distinto. Lo que ocurrió dentro del Kremlin distó mucho de ser una escena de camaradería entre aliados estratégicos. No hubo gestos grandilocuentes, ni promesas solemnes, ni declaraciones conjuntas cargadas de retórica. Lo que se desarrolló tras esas puertas fue, según múltiples lecturas diplomáticas, un momento de frío cálculo y una demostración brutal de realismo político. La respuesta de Moscú no llegó en privado, sino de forma pública y calculada, a través de las palabras del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Hacemos un llamado a todas las partes a actuar con moderación. Traducido al lenguaje no diplomático, el mensaje era inequívoco. Rusia no intervendrá. Para Teherán, aquello fue un golpe devastador. Durante años, el régimen iraní había apostado gran parte de su capital político, económico y militar en sostener a Moscú. Proveyó drones Shahed que se convirtieron en una pieza central del conflicto en Ucrania, compartió tecnología misilística y sacrificó su ya frágil economía para alimentar la maquinaria bélica rusa. En el momento de máxima necesidad, Irán fue dejado solo. Putin no envió buques de guerra, no desplegó fuerzas navales en el Golfo Pérsico ni anunció ejercicios conjuntos como señal disuasoria. Lo único que ofreció fue mantener abierta una vía de escape. Y esa oferta, lejos de ser un gesto de apoyo, fue interpretada en Teherán como una traición silenciosa. La pregunta inevitable surgió de inmediato: ¿por qué Rusia no ayudó a su aliado? No porque no quisiera, sino porque probablemente no podía. En ese momento Moscú enfrentaba una presión creciente en el frente ucraniano. Las reservas estratégicas estaban seriamente comprometidas, el desgaste militar era evidente y las propias fronteras rusas comenzaban a mostrar grietas. Los ataques ucranianos en regiones como Kursk evidenciaban que el ejército ruso tenía dificultades incluso para garantizar su propia seguridad territorial. En ese contexto, proteger a Irán de un bloqueo naval estadounidense era una tarea materialmente imposible. No existía capacidad real para enfrentar a la Armada de Estados Unidos en dos frentes simultáneos.
Los informes de política exterior confirmaron lo que muchos sospechaban. Rusia había llegado a su límite operativo. En lugar de tropas o escudos militares, Moscú ofreció otra cosa, algo mucho más acorde con sus capacidades actuales: software de vigilancia, sistemas avanzados de censura digital y equipamiento policial para control interno. En otras palabras, Putin no podía salvar al régimen iraní del exterior, pero sí podía ayudarle a contener a su propio pueblo. Fue una confesión implícita de debilidad. No la postura de una superpotencia, sino la de un actor exhausto, un tigre de papel que ya no ruge, apenas enseña los dientes. Esa noche, sobre la mesa de negociaciones en Moscú, quedó anulada la garantía de seguridad rusa, y la noticia no tardó en filtrarse, propagándose como un virus dentro de Teherán. Un virus mucho más letal para el régimen que cualquier misil, porque cuando los líderes muestran intención de huir, la moral se derrumba desde dentro. Dentro de la Guardia Revolucionaria, la pregunta comenzó a circular de forma silenciosa pero corrosiva. Si ellos se van, ¿por qué deberíamos quedarnos? Cuando un capitán abandona el barco, la tripulación no tarda en amotinarse. Según informes de inteligencia, Ali Yamenei entró en un estado de paranoia profunda. Comenzó a desconfiar incluso de sus propios escoltas, de sus generales más cercanos. El miedo ya no venía del enemigo externo, sino del interior del sistema que él mismo había construido. Esta fractura generó una rebelión silenciosa en el aparato de seguridad. No una insurrección abierta, sino una erosión constante de lealtades. En paralelo, las calles de Irán se sumieron en el caos. Los rumores de fuga terminaron de destruir la ya frágil confianza en el rial iraní. En el Gran Bazar de Teherán, comerciantes cerraron sus tiendas. El dinero dejó de tener sentido, se volvió papel sin valor. Mientras tanto, los destructores estadounidenses seguían rodeando la costa iraní como una serpiente paciente, esperando. Pero si el silencio de Moscú había sido ensordecedor, el de Pekín resultó aún más inquietante. China no dijo nada, absolutamente nada. Para Yamenei y su círculo cercano, la verdad se reveló demasiado tarde. Para China, Irán nunca fue un aliado estratégico en el sentido profundo. Fue, y sigue siendo, una fuente barata y riesgosa de energía. Una gasolinera conveniente. Y cuando una gasolinera arde, un conductor prudente no intenta apagar el fuego. Simplemente arranca y busca otra estación. En la doctrina estratégica china no hay espacio para la sentimentalidad. Xi Jinping observó el caos desde la distancia, evaluando fríamente el equilibrio entre riesgo y beneficio. Durante años, Irán vendió petróleo sancionado a China a precios muy por debajo del mercado. Pero ahora, transportar ese petróleo implicaba el riesgo de un enfrentamiento directo con la Armada estadounidense. La pregunta era simple: ¿arriesgaría Pekín una guerra con Occidente, con quien comercia más de 600.000 millones de dólares al año, por un solo petrolero iraní? La respuesta desde la lógica china era un no rotundo. Aunque la Armada china, la Plan, mostraba músculo en el estrecho de Taiwán y en el mar de China Meridional, ni un solo buque fue enviado al Golfo Pérsico. La iniciativa de la Franja y la Ruta se detuvo abruptamente en la frontera iraní. El mensaje fue claro, aunque nunca explícito. La declaración del representante chino ante la ONU, Fu Kong, calificando el aventurismo militar como peligroso, fue una obra maestra de ambigüedad diplomática. Por un lado advertía a Estados Unidos, por otro dejaba claro a Irán que China no intervendría. El principio de no injerencia se convirtió en la excusa perfecta para abandonar al régimen a su suerte. Peor aún, China ya se había preparado económicamente para un Irán en colapso. Los recientes acuerdos energéticos con Arabia Saudita y el aumento de importaciones desde Rusia demostraban que Pekín había cerrado la válvula iraní y abierto otras alternativas. La política de mirar hacia el este, promovida por Yamenei, chocó de frente con la realidad. El dragón no rescata a aliados heridos, espera a que pase la tormenta para comprar los restos a precio de saldo. Así, Irán quedó atrapado al borde del abismo. Rusia incapaz de ayudar, China desinteresada en salvar.
La historia juzgará cuál de estas dos ausencias fue más dolorosa para el régimen. Pero una cosa quedó clara: si Jamenei cae, no solo caerá un gobierno, sino el último bastión de influencia rusa en Medio Oriente.